Bueno, entonces, en este video vamos a hablar de la pendiente de la recta tangente. Y para eso tenemos entonces acá el plano y tenemos esta función, ¿no? Una función que pasa por estos dos puntos, por el punto A, f de A, y por el punto A más H, f de A más H. Y cuando trazamos una recta que pasa por esos dos puntos, esta recta es la recta secante. Esa es la recta secante, la que pasa por esos dos puntos, ¿no? Y entonces, cuando vamos a encontrar la pendiente de esa recta secante, que la pendiente de la recta secante sería, esta distancia es h, ¿cierto? Y esta distancia es f de a más h menos f de a. Es esta. Entonces la pendiente es el cambio en y sobre el cambio en x. Cambio en y sobre el cambio en x. ¿Qué sería f de a más h menos f de a sobre h? O sea que sería el incremento de la función respecto al incremento en x. O sea, respecto, ¿cierto? A esta distancia que es h. Esa sería la pendiente tangente. Ahora, la pendiente secante, perdón. ¿Cuál es la pendiente, la recta tangente? Pues esta es la pendiente de la recta secante. Ahora, ¿cuál es la pendiente de la recta tangente? Entonces, ¿cuál va a ser la recta tangente? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger y este punto lo voy a mover hacia acá. Lo vamos moviendo hacia acá. ¿Sí? O sea que vamos haciendo esto, esto. ¿Hasta qué? Hasta que la recta toca la curva en este punto. Entonces, esta sería la recta tangente. Esa es la recta tangente, esta recta. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos que este punto se corriera hasta que este punto tiende a ser este mismo. O sea que prácticamente lo que estoy haciendo es que h ya no sea esta distancia, sino que h empiece a correrse hacia la izquierda, ¿cierto? O sea, esta h, la a más h empieza a correrse hacia la izquierda, haciendo que h se acerque a cero, o sea, que tienda a cero. O sea, esta longitud que hay de acá a acá, ese cambio que es h, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer que ese cambio tienda a cero. Entonces, cuando hablamos de la pendiente de la recta tangente, pues va a ser esta misma, ¿no? Entonces podríamos decir que es f de a más h menos f de a sobre h, pero cuando h tiende a cero, porque para que esta recta pase por este punto, ¿cierto? Que no pase por más puntos en ese, ¿cierto? Para esta vecindad ahí tenemos ese puntico. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos que el límite el límite de la pendiente de la recta secante cuando h tiende a cero. Entonces, esta sería la pendiente de la recta, entonces, de la recta tangente. Entonces, tendríamos acá, de acuerdo a esto, que la recta tangente con pendiente, entonces una recta tangente que tenga con pendiente, o sea, porque hay rectas que no, que vamos a ver que la pendiente no existe. Luego, entonces este límite no existe. Entonces, por eso acá dice que y es igual a f de x continua en el número a. Si este límite existe, que es lo que estamos diciendo acá, o sea, si ese límite existe, la recta tangente a la gráfica de f, la recta tangente que es la recta verde, ¿sí? En AF de A, o sea, es tangente en AF de A, es la recta que pasa por ese punto con pendiente igual al límite. Es la recta tangente, entonces es la recta que pasa por ese punto y que tiene esta pendiente. Entonces vamos a mirar ese ejercicio que nos dicen encuentre
encuentre la ecuación de la recta tangente, ¿sí?, a esta función en este punto. Entonces, tenemos la función que es menos x a la 2 más 2x en x igual a 1. ¿Sí? Entonces, vamos a hallar la recta tangente a esta función en este punto. Entonces, para nosotros poder hallar una ecuación de una recta, ¿sí?, o sea, yo tengo la recta tangente, me piden la recta tangente, ¿sí?, y esa ecuación, la ecuación de la recta tangente es igual, es y menos y1 de cualquier recta, m por x menos x1, ¿sí? Pero como esta es la recta tangente la que voy a hallar y pasa por AF de A, entonces podemos decir que es y menos f de 1 igual a la pendiente de la recta tangente por x menos 1, ¿no? F de 1 es el valor de y1 cuando x1 vale 1. Entonces, por eso lo coloqué de una vez ahí. Entonces, ¿qué necesito? Necesito la pendiente de la recta tangente. Entonces, la pendiente de la recta tangente, aquí va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de 1 más h menos f de 1 sobre h. Entonces, tenemos que hallar ese límite para hallar la pendiente de la recta tangente. Y entonces eso me daría f de 1 más h, es reemplazar acá, entonces menos 1 más h cuadrado más 2 por 1 más h menos, y f de 1, entonces f de 1 es entonces menos 1 cuadrado más 2 por 1 sobre h. Y vamos a hallar ese límite a resolver entonces, y cuando resolvemos, acá me queda 1 al cuadrado da 1, porque esto es el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, entonces aquí me daría 1, entonces daría menos 1, 2, 1 por h, o sea 2h menos 1, por menos 1, por menos, da menos 2h, más h cuadrado, con este da menos h cuadrado. Aquí me daría 2 más 2h, ¿sí? Y aquí me daría menos 1, porque este menos no está en el cuadrado, entonces daré menos 1 más 2 da 1, y con este da menos 1. Sobre h. Y entonces, la pendiente de la recta tangente me daría menos 1, se cancela con este 2, ¿cierto? Y me daría menos 2h más 2h se cancela también, y me da menos h cuadrado sobre h cuadrado. Entonces, se va y me queda el límite de menos h cuando h tiende a 0. Y eso sería 0. O sea que la pendiente de la recta tangente es 0 en ese caso. La pendiente de la recta tangente es 0. Entonces vamos a mirar que si esta es la pendiente, y el punto, ¿cuál sería? El punto sería que x vale 1 y la y es f de 1, que inclusive aquí ya lo hallamos, ¿sí? F de 1 es 1. Entonces el punto es 1, 1 y la pendiente es 0. Vamos a mirar cómo es entonces la ecuación de esa recta tangente, ¿no? Entonces me quedaría la ecuación de la recta tangente sería y menos f de 1, que es 1, igual a 0, que es la pendiente,
por x menos x1, que es 1, o sea, x menos 1. Y entonces quiere decir que esto me da 0 y el 1 lo paso para allá a sumar, o sea que la ecuación es y igual a 1. Eso es una recta horizontal, ¿no? Porque la pendiente me dio 0. Entonces la ecuación de la recta tangente a esta curva en ese punto, entonces es la recta y igual a 1. Vamos a mirar cómo es la representación gráfica. Podemos decir acá, pues tenemos que esa parábola, esto es una parábola que abre hacia abajo, que corta en 0 y corta en 2, ¿sí? Y abre hacia abajo, el vértice es por acá entonces, ¿sí? Porque si pasa por 0 y pasa por 2, o completando el cuadrado, nos damos cuenta cómo es que se desplaza esa parábola y es reflejada, ¿cierto? O si no, por simetría, si pasa por 0 y por 2, por simetría, aquí en 1 es el vértice, y entonces esa parábola, pues nos queda así. Esa sería la parábola. ¿Y qué pasa con la recta tangente? Entonces la recta tangente en el punto, cuando x vale 1, o sea, el punto 1, 1, entonces la recta tangente es esta recta horizontal. Y esa es la recta y igual a 1. Ahí tenemos la representación gráfica de lo que hicimos. Entonces, esa es la recta tangente. Bueno, tenemos ahora este ejercicio, f de x igual a coseno de x cuando x vale pi cuartos. Entonces, lo mismo, ¿no? Entonces voy a hallar la ecuación de la recta tangente, que sería y menos f de pi cuartos igual a la pendiente de la recta tangente, que es hacer el límite, por x menos pi cuartos. Entonces vamos a hallar primero que todo esa recta, esa pendiente, que es con el límite. Cuando h tiende a 0, de f de pi cuartos más h menos f de pi cuartos sobre h. Entonces acá, ahora, vamos a mirar, un momentico aquí. Entonces acá tendríamos que la pendiente de la recta tangente me quedaría el coseno de pi cuartos más h menos el coseno de pi cuartos sobre h. Y entonces, para resolver eso, ese límite, necesito entonces saber a qué es igual el coseno, ¿cierto?, de la suma de dos ángulos. Y entonces eso me da el coseno de pi cuartos por el coseno de h, ¿cierto?, menos el seno de pi cuartos por el seno de h. Y acá menos el coseno de pi cuartos. Todo sobre h. ¿Sí? Tenemos eso. Entonces miren que acá, este seno de h sobre h, ya sabemos que por un límite especial, cuando h tiende a 0, es 1. Y estos dos, yo puedo sacarles factor común, coseno de pi cuartos. Entonces me daría el límite, o sea, voy a separar esto. Y entonces diríamos que eso es coseno de pi cuartos, que multiplica a coseno de h menos 1, ¿cierto?, sobre h, y menos el límite del seno de pi cuartos por el seno de h sobre h cuando h tiende a 0. Entonces lo separamos como dos límites.
Y este límite de coseno de h menos 1 sobre h es 0. Entonces esto me daría 0. Entonces me daría la pendiente de la tangente es, por este lado haría 0. Y por este lado, esto me daría 1. Entonces me da menos el seno de pi cuartos. O sea que la pendiente es menos seno de pi cuartos, que es menos raíz de 2 sobre 2. Esa sería la pendiente de la recta tangente. ¿Y el punto cuál sería? Entonces el punto es pi cuartos y coseno de pi cuartos. Y el coseno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Porque es reemplazar acá pi cuartos. Entonces con eso hacemos la ecuación. Entonces la ecuación sería y menos raíz de 2 sobre 2, ¿sí? Porque es y menos f de pi cuartos igual a la pendiente, que es menos raíz de 2 sobre 2, por x menos pi cuartos. Entonces la ecuación sería igual a menos raíz de 2 sobre 2x, ¿cierto? Y este por este me daría más pi raíz de 2 octavos, y este al pasar para allá, más raíz de 2 sobre 2. Esa sería la ecuación de la recta tangente. ¿Sí? En ese punto, pi cuartos, coma, raíz de 2 sobre 2. Bueno, vamos a hacer este problemita, que es una aplicación de esa pendiente de la recta tangente, ¿no? Porque la pendiente de la recta tangente es la inclinación prácticamente también de esa recta y a su vez pues de la función, ¿sí? Entonces también podemos decir que es la razón de cambio instantánea de la función, porque como ese h tiende a 0, entonces decimos en un instante, ¿sí? Aquí vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces miren que acá me dicen la altura de un proyectil disparado desde cierta altura está dada de esta forma. La altura de un proyectil disparada desde cierta altura está dada mediante esta función, ¿sí? Y entonces, donde S está en pies y T en segundos. Entonces, primero, encontrar la altura en T igual a 2. Entonces, vamos a hallar la altura en T igual a 2. O sea que vamos a reemplazar acá para hallar la posición cuando llevaba 2 segundos. Entonces, si reemplazamos, me daría 2 al cuadrado más 256 por 2. ¿Sí? Entonces, eso me da 512 menos, queda 4 por 16, 64. Entonces me daría 448 pies. 448 pies. ¿Sí? Esa es la posición en 2. Y la posición en 5, entonces daría menos 16 por 5 a la 2 más 256 por 5. Entonces dan 256 y le vamos a restar me daría 880. Entonces la posición da 880 pies. Esa sería la posición entonces en 5 segundos, ¿no? Y ahora me dicen la parte B, velocidad media entre t igual a 2 y t igual a 5. Entonces miren que ahí hay 2 puntos. Eso no es un instante, sino
como me dan 2 puntos porque es en 2 tiempos diferentes, pues ¿cómo encontramos esa velocidad media? Entonces sería el cambio de la posición sobre el cambio en el tiempo. Y ese cambio en el tiempo serían 3 segundos. Luego eso no es instantáneo porque para que sea instantáneo ese cambio en el tiempo debe tender a 0, que era lo que hacíamos con el límite. Entonces acá la velocidad media sería lo que cambió acá, que sería 880 menos 448 sobre, lo voy a escribir de esta forma para que lo vean mejor, o sea, esto sería S de 5 menos S de 2 sobre 5 menos 2. Entonces la velocidad media sería 880 menos 448 sobre 3. Y esa sería la velocidad media. Es 880 menos 488 y eso daría 144 pies por segundo. Pero eso es una velocidad promedio, ¿no? Eso es una velocidad promedio o velocidad media, ¿sí? Porque es entre 2 tiempos que no tienden, la diferencia entre los 2 tiempos no tiende a 0, es 3 segundos. Entonces, por eso es una velocidad media. Ahora la C me dice, ¿en qué instante choca contra el piso? Pues, ¿cuándo choca contra el piso? Cuando S es igual a 0, ¿no? Cuando S vale 0, ahí choca contra el piso. Entonces decimos que hacemos que S valga 0 y hallamos el valor de T. Entonces, menos 16T a la 2 más 256T es igual a 0. Factor común T, ¿cierto? Y me queda acá menos 16, inclusive lo puedo sacar factor común, y me queda T menos, y acá me queda 20, ¿qué? 5, 10, 21, a ver, no, 256 dividido en 16, y eso me da, perdón, 16, claro, 16 que es la raíz cuadrada. Entonces daría igual a 0. O sea que tarda 16 segundos, ¿cierto? Porque sería en t igual a 0, ¿sí? Y en t igual a 16 segundos. Son 16 segundos en llegar al suelo. Tarda 16 segundos en llegar al suelo. Listo. Entonces, esa sería la respuesta. Que choca contra el piso en t igual a 16. Y aquí viene la aplicación, ahora sí, de la recta tangente. Cuando me preguntan, aproxime la velocidad de impacto final. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a encontrar es la velocidad instantánea en 16 segundos. O sea, ¿con qué velocidad llegó al piso? Con la velocidad instantánea, porque es en el instante, en el impacto, con t igual a 16. Entonces, vamos a hacer ahora eso acá. Y me quedaría entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar entonces la velocidad en 16 segundos. La velocidad en 16, que sería entonces igual al límite de S de 16 más H menos S de 16 sobre H cuando H tiende a 0. ¿Sí? La velocidad entonces va a ser el cambio instantáneo de la posición. Por eso es el límite de S de 16 más H menos S de 16. ¿Y qué es S de 16 más H? Entonces, acá tenemos que reemplazar 16 más H cuadrado más 256
por 16 más h, ¿sí? Eso es S de 16 más h, menos S de 16, ¿no? Entonces, menos S de 16, que sería, entonces, paréntesis, y me da menos 16 por 16 al cuadrado, más 256 por 16. Coloquémoslo aquí también. Y todo esto sobre h. Todo eso sobre h. Vamos a mirar ahí resolviendo, y ahí pues nos va quedando como más campo. Entonces, 16 al cuadrado da 256, ¿cierto? Y luego lo multiplico por 16. Entonces eso me da, aquí el primero al cuadrado por menos 16, entonces me da menos 4096. Luego aquí me da 32, dos veces el primero por el segundo, entonces 32 y luego por 16, entonces menos 512 h más a menos porque me da h al cuadrado y con este me da menos 16 h cuadrado, ¿sí? Más 256 por 16 queda 4096, ya sabemos, ¿sí? Y 256 por h, entonces 256h. Y todo esto, entonces, ¿cuánto me da? Entonces acá me da 16 al cubo, ¿no? Entonces 16 al cubo, que ya lo tenemos por ahí, 4096. Esto me da negativo, pero con este me da más, entonces más 4096, ¿cierto? Y este me da 226 por 16, vuelve y me da 4096, con este menos me da 4096. Sobre h, ¿sí? Sobre h. Entonces vamos a mirar qué se puede cancelar. Entonces, este con este con este, ¿cierto? Y entonces me da, este con este me da entonces el límite cuando h tiende a 0 de menos 256h y menos 16h cuadrado sobre h. Y al sacar factor común, entonces al sacar factor común, menos h, que multiplica a, sí, para que se vaya aquí, entonces saquemos solamente la h para cancelarla con la de abajo. Acá me da 256 menos 16, más 16h, porque al menos lo saqué. Estas h entonces se cancelan. Y ahora sí, cuando hallamos el límite, entonces h tiende a 0. Entonces la velocidad sería menos 256 pies por segundo. Entonces, menos 256 pies por segundo. Esa sería entonces la velocidad en ese instante, ¿no? En ese instante. Y en ese caso, pues es negativa porque está retrocediendo, está llegando, está retrocediendo. Por eso es que es negativa, porque él está retrocediendo. El punto de referencia era el 0 y cuando sube se aleja y cuando vuelve se acerca, ¿cierto? Está retrocediendo. Por eso es que hacia abajo esa velocidad me da negativa. Bueno, listo. Entonces ahí tenemos una aplicación de una pendiente de una recta tangente que también se toma
como una razón de cambio instantánea en el punto en A, cuando equivale a.